Hola mi gente, bienvenidos a mi canal de YouTube. En este video quiero compartir contigo 10 puntos importantes, que es donde muchas veces hay escapes de dinero, ¿no? En la temporada, y quiero asegurarme de que esta temporada aproveches al máximo y que tu dinero sea vigilado, que lo protejas y que cuides de él, ¿no? Para que tu reembolso pueda ser mayor, pero sobre todo que tú puedas saber cuáles son esas decisiones que debes de tomar, cambios que debes de hacer, ajustes en tu vida del día a día para que cada temporada sea mejor, pero sobre todo tu vida financiera. Y bueno, el IRS abre sus puertas el 26 de enero, pero quiero que esos 10 puntos realmente te abran la conciencia, te permitan llegar preparado y sobre todo que puedas optimizar tu declaración al máximo. Comenzamos con el punto número 1. Cuidado con apresurarte. Muchas personas entienden que llegar de primero es un beneficio, pero no lo es. Y tampoco conocen de que el IRS elige las declaraciones sobre las cuales van a hacer una auditoría en las primeras semanas cuando abre la temporada. Son esas personas que están deprisa, que andan buscando un reembolso rápido a toda costa, son las personas que se exponen a una auditoría, sobre todo en esas primeras semanas. Entonces, no hay necesidad de que te apresures. Más bien, y recuerda esto, la temporada se terminó hace rato. Tú simplemente estás transmitiendo una declaración que indica todo aquello que ya pasó. Entonces, este no es el momento para tú querer magia, para tú hacer las cosas diferentes y para querer asesorarte. De hecho, la asesoría tiene que venir después, cuando ya la tormenta pase, ¿no? Porque estamos ahora trabajando con un alto volumen de declaraciones, logrando optimizar cada declaración, evitando errores, ¿no? Entonces, tienes que salir con tu declaración de la temporada, pero también con un plan de acción de qué vas a hacer después de la temporada para hacer las cosas diferentes. Entonces asegúrate de no apresurarte, más bien tómate estas semanas para organizarte, saber qué documentos proveer, ¿no? Y estar listo y tener preguntas para tu preparador de qué tú vas a hacer diferente. Si estás en capacidad de echarle un vistazo a tu declaración y señalar áreas que tú tienes dudas y cómo mejorarlas, eso sería lo ideal. Punto número 2, el IRS efectivamente sí tiene 21 días para entregarte tus reembolsos. Sin embargo, sobre todo aquellas personas como en el punto número 1 que presentan su declaración temprano, que están en un alto riesgo de auditorías, muchas veces experimentan demoras por esta situación. Pero no obstante, a pesar de que el IRS sí tiene 21 días, muchas personas que tienen o reclaman ciertos créditos, como el crédito del trabajador, crédito de los niños, esos créditos hacen que el IRS abra o cree un filtro y los detenga y no suelte el reembolso hasta mediados de febrero. Entonces no importa si tú llegas y presentas tu declaración el mismo 26 de enero. Lamentablemente, hasta que el IRS no haga ese filtro y evalúe si realmente cumples con los requisitos, tanto tú como tu preparador, para calificar para ese crédito, tu reembolso no va a llegar dentro del periodo, ¿no?, que lo merite o tan rápido como tú pienses. Y aún así, vemos muchos casos que los reembolsos se reciben hasta que 10 días, 11 días, muy rápidamente, anticipado a esos 21 días. Pero cuando tú transmites temprano, quizás estás esperando que te llegue rápido. Y este punto número 2, que es ese filtro que el IRS tiene, es una de las razones por la que tú no vas a recibir ese reembolso tan rápido, porque están en espera de verificar y validar que tú realmente calificas para esos créditos. Punto número 3, y uno de mis favoritos, el crédito de los niños. Siempre estamos preocupados que qué tanto me van a dar, qué tanto valen, cuánto recibo, ¿no? Y esas preguntas son válidas, todas son válidas. Pero ¿qué pasa que si tú eres emprendedor o tienes un negocio, qué pasa que tú no estás integrando a tus hijos en tu negocio? Porque tú puedes deducir de tus ingresos del negocio hasta $15,750, y repito la palabra hasta. No es que te van a dar $15,750, tiene que ser un monto razonable de acuerdo a la función, a la edad, ¿no?, y ciertos elementos para poder aplicar esa estrategia en tu negocio. Pero aparte del reembolso, yo le llamo a esto un arma de doble filo, pero bueno, más bien double duty, que tiene un rol muy importante, tanto en la parte como los créditos que te favorecen para recibir un mayor reembolso, pero también en tu negocio, que te pueden reducir esos ingresos y por ende reducirte el impuesto de tu negocio y por ende aumentar tu reembolso aún más. Entonces, ¿qué pasa que no estamos hablando de este tema? Punto número 4. ¿Cómo te identificas tú con el IRS? ¿Cómo te ve el IRS? Si eres contratista independiente, recibes un 1099, trabajas como propietario único, tienes una LLC, miembro único, o tienes un ITIN. Todos esos nombres que acabo de mencionar, todos ustedes, quien sea que quepa en una de esas definiciones, para el IRS tú eres un negocio. Entonces el IRS, como eres un negocio, está esperando que tú operes como tal, que te planifiques, que estés organizado y que tengas una estrategia para que aproveches los incentivos únicos para ti. Todo eso se hace
antes de que comience enero. Entonces mi invitación para ti es que si tú eres una de estas personas, ¿no? De esas que acabo de mencionar, que te planifiques, que no solamente salgas con tu declaración optimizada, sino que también tengas un seguimiento luego post temporada, como yo le llamo, para implementar un mapa de acción. ¿Qué vas a hacer? Pero ojo con esto, ustedes que son negocios necesitan no solamente tener la estrategia, necesitan tener la mentalidad correcta. Tiene que estar en un estado de crecimiento. Si tú simplemente trabajas disfrazado de empleado, esto no es para ti. Ni te preocupes por planificar. Sigue como vas, que vas bien, felicidades. Pero las personas que quieren realmente salir de la carrera de ratón, de esa frustración de que no están creciendo, no hay progreso. Digo, las personas que no están progresando son las personas más frustradas que existen, porque lo bueno de la vida es saber que tú estás progresando, que vas mejorando, que hay algo que va cambiando, evolucionando. Entonces, si no pasa eso con tu vida, cada temporada no evolucionas, no estás creciendo, no estás lográndote, no estás logrando el objetivo, no estás acercándote a tu bienestar financiero. Y los impuestos favorecen a aquellos que tienen negocios y que invierten. Entonces, ¿con cuál de estas te identificas tú? ¿Y qué tan comprometido estás tú en hacer las cosas que tienes que hacer para sacarle provecho a tu pequeño negocio? Vuelvo y repito, no importa si tienes ITIN, si tienes una LLC, miembro único, si eres contratista independiente, si llenas planilla C, todos están en una posición estratégica de crecimiento rápido. Punto número 5, pagos estimados. ¿Qué son los pagos estimados? Pagos estimados es tan simple como, si tú estás produciendo dinero, ¿qué pasa que en el año tú no le estás soltando ni un peso al gobierno? Ahora, no es que tengas que hacerlo, sobre todo si vas a recibir un reembolso, que por eso es que tienes que planificarte, pero la mayoría de personas que trabajan como contratista independiente, que generan mucho dinero, aparte de que cometen el gran pecado de no planificar, tampoco pagan este impuesto estimado. Entonces tienen muchas veces que pagar una penalidad que no la ven porque no revisan su declaración, pero ahí está. Y el gobierno cada año se hace de millones de dólares con esta pequeña penalidad. Y no lo vemos porque es algo así, no, pequeñito, que nadie ve y lo toma como que eso no es significativo y nadie revisa nada. Pero si tú esperas tener un balance de $1,000 o más, o que cada año tu obligación es hacer un pago estimado cada 3 meses. Las personas que están empleadas no tienen que preocuparse tanto por esto porque están pagando su impuesto durante el año. Esa es la retención que hace su empleador. Y no obstante, si aún así que su empleador les retiene, si ellos ven o estiman de que van a deber porque no pagaron suficiente, no hubo una retención suficiente, también tienen el deber de pagar sus impuestos estimados. Pero las personas que reciben un reembolso generalmente no tienen por qué preocuparse por eso. Pero si tú trabajas como tu contratista independiente, cualquiera de esas que mencioné anteriormente, tienes que planificarte y ver si califica para hacer sus estimados. Yo lo veo como una forma de seguro, asegurarte de estar en buen pie. Si ellos ven que tú estás cumpliendo con algo mínimo, no que cubra ese requisito, ya estás ganando. Punto número 6, uno de mis favoritos, por favor, ¿por qué esperar? ¿Por qué esperar? Hay personas que llegan a la temporada con 3, 4, 5 años que no han presentado su declaración solo por miedo. Y muchas veces tienen una empresa registrada que a veces ni saben qué tipo y toca la sorpresa de ver que tienen quizás un partnership o tienen una entidad que tiene una penalidad, porque aún así tú no generes dinero, tienes que presentar esa declaración. Entonces, ¿por qué siempre estamos queriendo culpar al gobierno, al IRS, que el sistema, que esto y que lo otro? Y no estamos viendo que nosotros también somos responsables o corresponsables de esa situación porque estamos siendo negligentes, nos estamos tomando mucho tiempo en tomar acción, estamos viviendo del miedo y ese miedo lo único que hace es empeorar las cosas porque el tú no presentar tu declaración, ¿para qué esperar? ¿Para qué esperar? Presenta eso, sal de eso, evita esa penalidad, evita esos intereses, porque muchas veces vas a tener que pagar, ¿no? Entonces, ¿por qué estás esperando a que se acumule el interés? Entonces, te quejas que no hay dinero, que tú no sabes a dónde va, que el gobierno esto, que el gobierno lo otro. Analízate tú, ¿qué tú estás haciendo? ¿Por qué no estás enfrentando las responsabilidades que tienes que hacer? Y tú no estás solo. Yo también he pasado por eso. Yo también he tenido que aprender a la mala a cómo administrar un negocio. Porque una cosa es uno ser bueno en lo que hace o querer ser bueno en lo que hace y hacerlo bien. Pero otra cosa es en el ámbito empresarial, cómo tú administras tu dinero. Nuestra misión es administrar, multiplicar y contribuir. Entonces, si no estamos protegiendo nuestro dinero, no estamos multiplicando, no vamos a crecer y tampoco vamos a tener con qué contribuir. Entonces, para mí es muy importante que tú llegues a esa conclusión también, que te sientes y te analices qué yo estoy haciendo para mejorar mi entorno financiero. Y si te cuesta tanto hacerlo, aparte de que sí recomiendo educarte, pero
Tienes que crear el ambiente. Ya hay muchas cosas que se pueden sistematizar y automatizar, que tú no tengas que pensarlo, que tú no tengas ni que hacer nada, simplemente está trabajando para ti. Pero eso es algo que se tiene que planificar y que se tiene que orquestar. Tú no estás solo en esto. Esto es algo que se hace en equipo. Tú no vas a poder hacer la estrategia si tú no estás en el estado mental consciente de que quieres lograrlo y de que conozcas cuál es tu propósito, porque tiene que haber una alineación entre lo que tú quieres, ¿no? Coherencia de lo que tú quieres, donde tú estás en el momento, en ese estado mental, lo que piensas, lo que quieres, con la estrategia. Y una vez que tú tengas claro eso, la estrategia es fácil de implementar y se puede automatizar, es mucho más fácil. Punto número 7, uno muy preocupante, pero me encanta, la depreciación bono. Es un tema muy popular hoy en día, pero lamentablemente muchas personas tienen el riesgo de que no están utilizando esta estrategia de manera correcta. Piensan que con adquirir un vehículo voy a recibir la deducción del 100% y no es así. No vas a recibir el 100% de esa deducción bono si tú no usas el 100% de tu vehículo. Muchas personas utilizan quizás el 50%, el 60%. Entonces tú no puedes estimar que tú vas a recibir el 100% de esa deducción cuando el porcentaje de uso en tu negocio de ese vehículo no es 100%. Aparte, estás pagando, ¿no? Estás teniendo una deuda mensual que estás pagando y ni siquiera estás recibiendo el beneficio al 100%. Entonces, mi gente, tenemos que tomar en cuenta el beneficio. Si el beneficio supera el costo, vale la pena, pero en muchos casos no. Te quedas estancado, ¿no? Con una deuda que te afecta tu crédito, que te afecta tu cash flow. En vez de coger esos 500, 800 dólares que pagas mensual y ponerlo en la bolsa de valores o hacer una reserva para una propiedad, te estás malgastando en algo que pierde valor desde que sale del dealer y aparte no estás recibiendo la deducción al 100%. Entonces, vamos a planificar. No esperes a que llegue diciembre otra vez a pensar que te van a dar una depreciación bono, porque hasta eso se expira en su momento. Pero, ¿qué estás haciendo tú con tu dinero ahora? ¿Y qué tan inteligente estás siendo con las deducciones que vas a implementar? Punto número 8, asegúrate de tener la estructura correcta. Muchas veces vemos clientes que presentan una declaración como un tipo de estructura, pero resulta, y así lo han hecho por varios años, pero resulta que la declaración se rechaza o que realmente no es el tipo de estructura que el IRS tiene. Entonces, para eso nosotros incluso hemos implementado una política de solicitar al IRS verificación del tipo de estructura que el cliente realmente tiene para que cuando se transmita cumpla con esa misma identidad que el IRS tiene. Entonces, también eso entra en juego, la fecha a plazo de presentar esa declaración, porque si estimamos que es un tipo de declaración, pero resulta que es otra, es posible que se pase la fecha de presentar esa declaración, haciendo que tengas que pagar una penalidad o que tengas que pagar intereses si debes dinero. Entonces, incluso hay entidades que tienen que presentar una declaración, aún así tengan ingresos cero. Que yo no produje nada, no importa, tienes que transmitirla como quiera, tienes que cumplir y dejarle saber al IRS de que tú no tuviste ninguna actividad. Entonces, asegúrate de estar pendiente de tu estructura, edúcate y ten tu documentación a mano cuando la registres. Punto número 9, esta me fascina. Creo que muchas personas que a partir del 2024, si no me equivoco, más de 500,000 de personas emprendieron su negocio y es posible que al iniciar su negocio incurrieron gastos en la creación de su negocio, en la educación, conferencias, registración de negocio, en fin, una lista de cosas que se utilizan para arrancar ese negocio. Entonces, muchas veces cuando empezamos nuestro negocio, no producimos dinero. Pero si al siguiente año tú empiezas a producir, hay una casilla que indica que es tu primer año. Y si tú le dices al gobierno que fue tu primer año, ¿qué pasa? Que tú no estás deduciendo los gastos de inicio. Entonces, una de los escapes que tienen muchas personas que en su primer año no deducen esos gastos y tampoco, al no saber este detalle, tampoco se aseguran de tener registros, de guardar o de hacer las inversiones necesarias para poder deducirlas, que van simplemente a favorecer a la apertura o el lanzamiento de su negocio. Entonces, asegúrate de que tu primer año, que es quizás el más importante, esté no solamente bien estructurado, pero que tú optimices y saques provecho a todo aquello que hiciste antes de arrancar o antes de generar ingresos en tu negocio. Punto número 10, cómo evitar retrasos en tu declaración. Una de las más comunes que vemos es el IPPIN, personas que han sido víctimas de robo de identidad, que reciben, una vez que se activa la primera vez, ya todos los años, tú vas a esperar, ¿no?, a recibir una carta del IRS, y si no la recibes, está en tu portal también con ellos, que te invito a que crees la cuenta. Pero es una de las razones por las que muchas veces en espera que el cliente, con cierta dificultad técnica de acceder a esta información o de llamar, la espera y la cosa, hace que la declaración se demore porque está en espera a que se reciba esa información. También si eres empleado, tu empleador no ha emitido el W-2 o si no has recibido el 1099, generalmente
invitamos a que se considere una extensión, sobre todo si esperas que vas a pagar, porque hay dos tipos se hace la extensión para quitar la penalidad de no transmitir a tiempo, pero hay otra penalidad que se incurre cuando tú no pagas tu balance, obviamente. Entonces asegúrate de que hagas una extensión si estimas que vas a pagar. Las personas que reciben reembolso generalmente no tienen que preocuparse porque la penalidad se basa en el balance. Si no hay balance, porque hay un reembolso, no hace sentido hacer extensión. Entonces asegúrate de extender si piensas o entiendes que vas a pagar esta temporada. Otra cosa también que provoca que se demore tu declaración es no tener la documentación apropiada para tus dependientes. Tú no puedes simplemente pretender, ¿no?, que cualquier dependiente que tú traigas, tú vas a calificar para ello. Tienes que tener la documentación apropiada. Y para eso tu preparador va a proveerte una lista de documentación requerida. Y ya tú tienes que saber por hábito cada año, si es tu caso, de qué documentación presentar para que puedas justificar, ¿no?, que ese dependiente realmente califica para ser tu dependiente, porque hay ciertos requisitos, ¿no? También si eres cabeza de familia, hay ciertos requisitos, documentación que tienes que suministrar. Si esa documentación no se presenta en tu declaración al momento de tu cita, pues lamentablemente eso provoca demoras y hay que esperar hasta que tú sometas esos documentos para poder verificar y validar que realmente eres elegible para esos créditos. También, si eres socio, un K1 que recibes, ¿no?, cada año de tu asociación, una organización de 2 o más miembros de la que eres partícipe, generalmente este tipo de empresas emiten un K1 y muchas veces lo emiten tarde. Entonces asegúrate también de tomar en cuenta cuál va a ser el impacto fiscal para que puedas hacer una extensión en lo que esperas por este documento. Y bueno, hasta aquí hemos llegado, hasta el final de este video. Espero que realmente estos 10 puntos te levanten un poquito la conciencia, te hagan tomar acción. Y si alguno de estos puntos te llamó la atención, te dejó en duda, escríbeme en los comentarios. No olvides compartir este video y no olvides suscribirte. Muchísimas gracias y hasta la próxima.